Hola. La historia de hoy es sobre una caja de lámina en el estante más alto de un ropero. Sobre una carta que llegó con toda una vida de retraso y sobre una familia en la que el silencio se transmitía por herencia. Escuchen. El teléfono sonó el jueves a las 5:30 de la mañana, cuando afuera todavía no clareaba. Yo sabía que las buenas noticias no llegan a esas horas. Mi mano encontró el auricular en el buró y escuché la voz de mi mamá. Ahogada, como si hablara a través de una toalla mojada. Dani. Se llevaron a la abuela en la ambulancia. Un derrame cerebral. Me senté en la cama. El corazón se me subió a la garganta. ¿Cuándo? En la noche. La vecina escuchó cuando se cayó. Llamó a la ambulancia. Se la llevaron al hospital general. Dani, ven. Miré a mi esposo, Leo, que dormía. Estaba acostado con los brazos extendidos y ni siquiera se movió con la llamada. Me levanté en silencio, me vestí y salí del departamento. Todo el camino al hospital pensé en la abuela, en doña Josefina. Así le decíamos todos, a veces hasta nosotros, sus nietos, cuando queríamos molestarla. Ella se enojaba. ¿Cuál doña Josefina? Soy la abuela Fina, de 79 años. Flaca, nervuda, con las manos cubiertas de manchas cafés. Unas manos que siempre olían a jabón sote y a cebolla. Unas manos que habían surcido, probablemente, 1000 calcetines, aunque los nuevos costaran una miseria. La abuela vivía sola. El abuelo Pablo murió cuando mi mamá tenía 3 años, o eso nos dijeron siempre. Crió a mi mamá sin esposo, sin ayuda, con un sueldo de costurera. Un pequeño departamento en el primer piso, 2 ventanas que daban al patio. Geranios en el alféizar, inmutables, como si fueran inmortales, igual que la abuela. Papel tapiz de flores que no había cambiado en 30 años. Un refrigerador Mave que zumbaba tan fuerte que los vecinos de arriba golpeaban las tuberías. Mi mamá, Lourdes, se casó con mi papá, Gerardo, a los 22. Me tuvo a mí y a Carlos. Crecimos. Mamá y papá vivían sin lujos, pero, sólido, como decía la abuela. Papá trabajaba en una fábrica, mamá en la cafetería de una escuela. Carlos y yo íbamos a ver a la abuela los fines de semana, comíamos sus empanadas de picadillo y escuchábamos las mismas historias de siempre, sobre la escasez, sobre las devaluaciones, sobre cómo hizo cola por la leche durante 4 horas. Y esto es lo que recuerdo claramente, la abuela siempre pedía dinero. Un poco. 200 pesos para las medicinas. 500 para unas botas para el frío. 1000 para una emergencia. Danielita. Por si las dudas. Mamá suspiraba. Recortaba del presupuesto familiar y se los llevaba. Papá fruncía el ceño, pero no decía nada. Carlos y yo, cuando empezamos a ganar nuestro propio dinero, también le dábamos. La abuela aceptaba el dinero con una expresión en el rostro como si no le estuvieran dando billetes, sino un trozo de pan en tiempos de hambruna. Se lo apretaba contra el pecho y asentía. Gracias. Mi niña. Que Dios te bendiga. Usaba el mismo abrigo gris en invierno y otoño, año tras año. El abrigo estaba remendado, zurcido, con botones nuevos en lugar de los viejos. Cuando le proponía comprarle uno nuevo, se negaba con un gesto. Este todavía aguanta. ¿Para qué tirar lo bueno? Yo pensaba en ella como una persona que había contado centavos toda su vida, que no había tenido suerte. Alguien que había cargado con su cruz en silencio, sin quejas. Bueno, casi sin quejas. A veces le decía a mi mamá, Lulú, no tienes idea de lo cansada que estoy. Y mamá le acariciaba la mano, y las dos terminaban con los ojos llorosos. En el hospital olía a cloro y a desgracia. Mamá ya estaba allí, sentada en una banca de metal en el pasillo. Pequeña, encorvada, con los ojos rojos. ¿Qué dicen? Le pregunté. Derrame isquémico. El lado derecho. Puede hablar, pero con dificultad. No siente el brazo. Abracé a mi mamá. Olía a café y a desvelo. Nos dejaron ver a la abuela 1 hora después. Estaba acostada en una estrecha cama de hospital. Pequeña, como una adolescente, la cara gris, torcida, la comisura derecha de la boca, caída. Pero los ojos estaban vivos, agudos, como siempre. Nos vio e intentó levantarse. No te muevas, mamá, quédate acostada. Lourdes corrió hacia ella. Lulú, logró decir la abuela con dificultad. No llores. Mamá, por supuesto. Se echó a llorar. Yo me quedé junto a la pared, mirando. La abuela me buscó con la vista. Me miró largo rato. Luego susurró. Dani. Sí. Abuela. Necesito cosas de la casa, una bata, pantuflas. Se calló.
buscando las palabras. Una taza. La mía. La azul. Claro. Abuela. Te las traigo. La llave, hizo una mueca por el esfuerzo. La tiene la vecina. Nina. Asentí. Mamá se quedó y yo fui a casa de la abuela. Nina. La vecina. Una mujer robusta de unos 60 años con un eterno cigarro entre los dientes. Me dio la llave y negó con la cabeza. Vieras qué trancazo se dio. Hasta salté del susto. Creí que se había caído un mueble. Y era doña Josefina, tirada en el piso de la cocina, con los ojos abiertos y la boca chueca. Le hablé a la ambulancia de volada. Gracias a Dios llegaron a tiempo. Le di las gracias a Nina y entré al departamento de mi abuela. El olor. Reconocería ese olor entre mil. Madera vieja. Naftalina. Geranios secos y algo más. Sutil. Triste. Como la soledad misma. En la cocina, una silla volcada. En el suelo, los pedazos de un vaso junto a una mancha oscura de agua o té. Recogí los vidrios, levanté la silla con las manos temblorosas y pasé a la habitación. Todo como siempre. La cama, tendida con una colcha de cuadros. La televisión vieja, de pantalla abombada. En la pared, fotografías enmarcadas, mamá de pequeña, mamá y papá en su boda, yo con el uniforme de la escuela, Carlos en el servicio militar. La abuela y el abuelo, su única foto juntos. El abuelo Pablo joven, de pelo rizado y ojos alegres. Murió a los 30 años. Un accidente en el trabajo. Eso decía siempre la abuela. La misma frase, sin detalles. Y su rostro se endurecía como una piedra. Abrí el ropero. La ropa de la abuela en pilas ordenadas. La bata azul, gastada, las pantuflas de fieltro, con los talones raídos. Metí todo en una bolsa y luego recordé la taza. Fui a la cocina y encontré la taza azul con el borde desportillado. Y entonces pensé que quizá necesitaba algo más, una toalla, un camisón. Regresé al ropero y me estiré para alcanzar el estante de arriba, ese que nunca miraba. Había pilas de ropa de cama, amarillenta por el tiempo. Tiré de una toalla y mi mano tropezó con algo duro, pesado, escondido hasta el fondo. Una caja de lámina, de esas de galletas, con un dibujo medio borrado de rosas y arabescos. Pesada. Sospechosamente pesada. De pie sobre un taburete, sostenía la caja con ambas manos. Algo sonó dentro, un tintineo sordo, metálico. No la abras, pensé. No es tuyo, pensé, pero mis manos ya estaban levantando la tapa. Oro, anillos, aretes, pulseras, cadenas. Todo revuelto, envuelto en trozos de periódico. Pesado, de un amarillo opaco, auténtico. Se notaba a la legua. Imposible de falsificar. Ese peso, ese color, ese brillo característico. Algunas piezas eran antiguas, con filigranas, piedras pequeñas, grabados. Otras más modernas, pero tampoco baratas, debajo del oro. Papeles, libretas de ahorro. Las saqué y las conté. 1, 2, 3, 8 libretas de ahorro de diferentes años. A nombre de la abuela. Abrí la primera. Los números se desdibujaron frente a mis ojos. Abrí la segunda. La tercera. Sumaba mentalmente. Me perdía. Empezaba de nuevo. 12 millones. La suma total era de 12 millones. Me senté en el suelo, con la caja apretada contra mis rodillas. Mi cabeza estaba vacía y zumbaba, como una habitación desocupada. La abuela fina, que durante 40 años usó el mismo abrigo, que nos pedía dinero para medicinas, que cenaba pan con leche porque yo no necesito mucho, Danielita, que rechazaba los viajes a balnearios. Muy caro, no hace falta, en casa también descanso. Que al oír la palabra, dinero, ponía cara de mártir. 12 millones. Cerré la caja. La volví a poner en el estante. Luego la bajé. La puse de nuevo. Las manos me temblaban. Tomé la bolsa con sus cosas. La taza. Y me fui al hospital. La abuela no dormía. Mamá se había ido, llamó para decir que volvería por la noche. Entré en el cuarto, puse la bolsa en el buró, saqué la bata, las pantuflas, le acerqué la taza. La abuela no miraba las cosas, me miraba las manos, los dedos. Buscaba, y lo entendí después, rastros. Polvo, un tenue reflejo amarillo. ¿Abriste la caja?, preguntó, en voz baja, clara, sin titubear, como si el derrame se hubiera retirado ante esa pregunta. La miré a los ojos. Tengo 32 años. Soy una mujer adulta. Pero en ese momento volví a ser una niña pequeña.
sorprendida haciendo algo prohibido. Asentí. La abuela cerró los ojos y guardó silencio por un largo rato, tanto, que me asusté. Pensé que se había puesto peor. Luego dijo, siéntate. Tienes que saberlo. Me senté en el borde de la silla. La abuela giró la cara hacia mí, mitad viva, mitad muerta, y empezó a hablar, despacio, con pausas, tragándose el final de las palabras. Pero habló. Y lo que me contó le dio un vuelco a todo en lo que había creído durante 32 años. A toda mi vida, a toda nuestra familia. La abuela no habló de inmediato. Primero miró al techo durante un buen rato, y vi cómo se tensaba una vena en su cuello, delgada, azulada, palpitante. Estaba reuniendo fuerzas. Cada palabra le costaba un esfuerzo. Sus labios se movían de forma desigual, el lado derecho de su cara seguía sin responderle, y las frases salían entrecortadas, como ropa tendida al viento. Pablo no murió, dijo. No entendí. Es decir, escuché las palabras, pero mi cerebro se negó a aceptarlas, como si me hubieran dicho que la tierra era plana. En serio, de verdad. Abuela, ¿cómo que no murió? No hubo ningún accidente. Se fue. Él solo. Se cayó. Y en el silencio del cuarto se empezó a oír el goteo de un grifo al otro lado de la pared. Rítmico. Insistente. Como un metrónomo. Lulú tenía 3 años. Él hizo su maleta. Una mañana, mientras yo estaba en el mercado. Cuando volví, había una nota sobre la mesa. Una sola línea. Perdóname. No me busques. Yo estaba sentada y sentía como algo dentro de mí giraba lentamente, con un chirrido pesado, como una piedra de molino. El abuelo Pablo, rizado, con ojos alegres en la fotografía del marco. El abuelo que nunca conocimos, por el que guardamos luto, del que la abuela hablaba de forma breve y seca. Un accidente en la fábrica, tenía 30 años. Y nunca preguntábamos los detalles, porque su rostro se endurecía y, aun siendo niños, entendíamos que no debíamos. Dolía. Y él simplemente se había ido. Vivo. Sano. Rizado. ¿Por qué? Logré articular. La abuela cerró los ojos. Su mano sana, la izquierda, arrugaba el borde de la sábana. Tienes que entender. Eran otros tiempos. Otras, buscaba la palabra, reglas. Una mujer sin marido era una vergüenza. Una marca. No divorciada, abandonada. Si te dejaba, era tu culpa. Significaba que eras mala esposa, mala ama de casa, mala mujer. Yo tenía 26. Lulú era pequeña. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué le iba a decir a la gente? En el trabajo, a los vecinos, a mi propia madre. Abrió los ojos y me miró con dureza, casi con enojo, como si yo ya le estuviera juzgando. Inventé lo del accidente de trabajo, lejos, en una obra a la que supuestamente lo habían mandado, que el cuerpo no lo trajeron, que lo enterraron allá. Hasta conseguí un certificado falso. En ese entonces se podía, con dinero. ¿Y mi mamá? Susurré. Lulú era pequeña. 3 años. Casi no lo recordaba. Le dije, papá murió. Papá era bueno. Papá te quería. Y me creyó. Y después ya era demasiado tarde para cambiarlo. Año tras año. La mentira es como una bola de nieve. Dani, rueda, crece. Y ya no puedes detenerla. Le escuchaba y sentía muchas cosas a la vez, lástima, rabia, confusión y algo más. Una sensación extraña, casi física, como si el suelo bajo la silla empezara a hundirse lentamente. Abuela, pero la caja, el dinero, el oro, ¿de dónde? Se humedeció los labios secos. Le serví agua de la jarra en su taza azul, la del borde desportillado, y se la acerqué a la boca. Bebió 2 sorbos y continuó. Pablo no se fue a la nada. Tenía a otra. Me enteré después. A los 6 meses. Me llegó el chisme. Una conocida lo vio en otra ciudad con una mujer. Joven. Bonita. Al principio no lo creí. Luego sí. La abuela se calló por tanto tiempo que puse mi mano sobre la suya. Tenía los dedos fríos. Y a los 3 años, mandó dinero. Simplemente un sobre sin remitente, grueso. Lo abrí, había billetes y una nota. Para Lulú. Reconocí su letra. Pablo tenía una caligrafía así, pequeña, inclinada. Las letras se enganchaban unas con otras, como, movió débilmente los dedos, como la gente en una multitud. ¿Y lo aceptaste? Quise tirarlo, romperlo, quemarlo. Anduve con ese sobre 3 días. No podía dormir. Pero luego Lulú se enfermó gravemente. Neumonía. Hacían falta medicinas.
De las buenas, de las caras. Y yo, su voz se quebró. Yo tomé el dinero. Compré las medicinas. Lulú se curó. Lo dijo como si se estuviera justificando. ¿Ante quién? ¿Ante mí? ¿Ante sí misma? ¿Ante aquel joven de la fotografía con ojos alegres? Y siguió mandando. Una vez al año. A veces dos. Sobres sin dirección. Sin nombre. Yo sabía que eran de él. Las cantidades crecían. Al principio poco. Luego más. Se ve que le iba bien. Se había establecido. Nueva esposa. Quizá nuevos hijos. Una buena vida. La abuela dijo, una buena vida, sin rencor. En voz baja. Cansada. Como quien constata un hecho. ¿Y el oro? El oro es otra historia. Mi madre, tu bisabuela Eufrosina, murió cuando tú tenías un añito, no la recuerdas. Era una mujer severa, de pueblo. Antes de la revolución, su familia era acomodada, casa, tierras, ganado. Cuando empezó el reparto agrario, mi padre escondió todo lo que pudo. Monedas de oro, joyas, anillos. Lo enterró debajo del granero, pero a él no lo dejaron en paz. Se lo llevaron. Eufrosina se quedó sola con 2 hijos, se mudó a la ciudad. Se trajo el oro en un bultito bajo la falda. Me lo contó antes de morir. Me dio la caja y me dijo, Fina, esto es para el caso más extremo. Que ni un alma se entere, ni tu hija, ni tus nietos. Solo cuando ya no haya más remedio. ¿Y lo guardaste 50 años? No necesitaba gastarlo. Yo trabajaba. Me alcanzaba. El dinero que Pablo mandaba. Lo metía en las libretas. En varias, para que no se juntara mucho en una sola. El oro no lo toqué. Lo cuidaba. ¿Para qué? Abuela, ¿para qué? No me di cuenta de que había alzado la voz. La abuela se sobresaltó. No de miedo, sino de otra cosa. De vergüenza, quizá, o de alivio. Era difícil decirlo. Tenía miedo, dijo. Simplemente, toda mi vida tuve miedo. De que pasara algo terrible. De que Lulú se enfermara. De que a ti o a Carlos hubiera que salvarlos. De que hubiera otra guerra. Yo recuerdo la posrevolución, Dani. Tenía 4 años y me acuerdo de cómo lloraba mi mamá por las noches, de cómo comíamos quelites, de cómo no había nada, ni pan, ni jabón, nada. Mi mamá me contaba cómo vivían antes, y cómo todo se vino abajo en un día. Lo que había, dejó de haber. Y me lo juré. Yo siempre tendría una reserva. Siempre. Para tocar fondo. Hablaba con más fluidez, como si la historia que había guardado durante décadas se abriera paso por sí misma, arrastrando las palabras como un río arrastra una barca. Y el dinero que nos daban, es decir, ¿qué nosotros te dábamos? Tartamudeé. Ya sé lo que quieres preguntar. La abuela me miró fijamente. ¿Por qué pedía? Si tenía 200 pesos, 500, 1000. Sí. ¿Por qué? Se giró hacia otro lado. Por primera vez en toda la conversación, desvió la mirada. Porque si dejaba de pedir, ustedes dejarían de venir. Eso me golpeó más fuerte que los 12 millones. Más fuerte que el oro. Más fuerte que el abuelo vivo. Sentí que se me cerraba la garganta y el aire se me atoraba dentro. Caliente. Punzante. Abuela. Cuando Lulú traía dinero, se sentaba, tomaba un café, platicaba. Cuando tú lo traías, te quedabas a cenar. Cuando Carlos lo traía, me arreglaba el grifo. Venían porque yo se los pedía. Si no lo hubiera hecho vendrían una vez al mes, luego cada 6 meses, luego en Navidad, y luego solo una llamada por teléfono. Lo sé. He visto cómo les pasa a otros. Nina, la vecina, tiene 2 hijos. Los 2 sanos, con dinero. Los ve 2 veces al año. Se para junto a la ventana y espera. Yo no quería esperar junto a la ventana, Dani. Yo quería que vinieran. Las lágrimas me corrían por la cara. No me las sequé. La abuela se volvió hacia mí y en su ojo izquierdo. El vivo. Vi tal desolación. Una desolación tan abismal, de tantos años. Tan sufrida, que quise tirarme en ese frío suelo de hospital y simplemente quedarme ahí, sin moverme. Pero eso no es todo, dijo. Ni siquiera es lo más importante. Me quedé helada. Pablo, él no solo se fue así nomás. Y los sobres no eran solo dinero. Dani los mandó durante 34 años, y luego dejó de hacerlo. Y me enteré por qué. Volvió a cerrar los ojos. Murió hace 8 años. Murió de verdad. Y después de su muerte, vino a verme una mujer, su segunda esposa. Ella sabía quién era yo. Sabía de Lulú. Y me dijo algo por lo que la abuela se calló.
Vi como una lágrima se deslizaba lentamente por su mejilla derecha, la inmóvil. Algo por lo que hasta el día de hoy no puedo dormir sin pastillas. ¿Qué? ¿Qué te dijo? La abuela abrió los ojos. Mañana. Estoy cansada. Ven mañana. Sola. Sin tu madre. ¿Me oyes? Sin Lulú. Y cerró los ojos definitivamente, como si hubiera cerrado una puerta de golpe. No dormí en toda la noche. Acostada en la oscuridad, miraba el techo y escuchaba la respiración de Leo a mi lado, regular, tranquila, masculina. Él no sabía nada. Llegué a casa y le dije, la abuela está mejor, mañana voy otra vez. Él asintió, me besó en la coronilla y encendió la televisión. La tarde normal de una familia normal. Y por dentro, yo ardía. Repasaba las cifras en mi cabeza una y otra vez, como un disco rayado. Contaba los años, las fechas, sumaba y restaba. Pablo se fue cuando la abuela tenía 26. El primer sobre, unos años después. Y luego, década tras década, sobre tras sobre. La abuela dijo 34 años, pero algo no cuadraba. Si él murió hace 8 años y los sobres llegaban desde mediados de los 70, salían más, cerca de 40. Quizás se confundió por el derrame, no era de extrañar, con la dificultad que tenía para hablar. O quizá hubo interrupciones, años en que no llegaron sobres. No lo sabía. Resultaba que no sabía absolutamente nada. Y también pensaba en la bisabuela Eufrosina. Una viejecita seca y pequeña con ojos duros. La recordaba vagamente. Yo tenía 1 año cuando murió, pero en una repisa de mi mamá estaba su fotografía. La abuela decía que Eufrosina había sobrevivido a la revolución, perdido a su esposo y quedado con 2 hijos mayores, el hermano y la hermana de Fina. Ambos murieron durante la guerra cristera, el hermano en combate, la hermana de tifoidea. Mi abuela nació después, fue la última hija. Eufrosina la crió sola en la pobreza de la posrevolución y le inculcó toda su dureza, todo su miedo, toda su terquedad. No confíes en nadie, no le muestres a nadie lo que tienes. Esconde, aguanta, calla. La abuela lo absorbió como una esponja absorbe el agua, con todo su ser, hasta la última célula. Y ahora, el oro en una caja de lámina, el dinero en 8 libretas de ahorro. Toda una vida secreta detrás de la pared de un ropero. Por la mañana, le dije a Leo que iría a ver a la abuela. No preguntó por qué, estaba acostumbrado. A mi mamá la llamé yo. Mamá, pasaré a ver a la abuela en la mañana. ¿Y tú en la tarde? Sí, para no amontonarnos. Ah, bueno, le hacen falta frutas. Le compraré unas mandarinas. Le encantan. Mamá hablaba con su voz de siempre, cálida, un poco ajetreada. No sabía que su padre estaba vivo, o bueno, que había estado vivo hasta hace 8 años. No sabía del dinero, del oro. No sabía que toda su vida estaba construida sobre una mentira, como una casa sobre arena. Y yo lo sabía, y ese conocimiento me hacía sentir físicamente mal, con náuseas, como en un columpio que se ha mecido demasiado fuerte. En el hospital, la abuela me esperaba. Lo supe por sus ojos. Estaban alerta, inquisitivos. Miró hacia la puerta, detrás de mí. ¿Sola? Preguntó con voz ronca. Sola. Exhaló, relajándose un poco. Me senté en la silla. La acerqué tanto que mis rodillas casi tocaban la cama. Cuéntame, abuela, ¿qué te dijo su esposa? La abuela no se anduvo con rodeos. Quizá temía que si empezaba a dudar, no le alcanzarían las fuerzas. Se llama Tamara. Vino en invierno, hace 8 años. Tocó a la puerta. Abrí y vi a una mujer de mi edad, con el pelo cano, un buen abrigo, guapa incluso a los 70. Supe quién era de inmediato. No me preguntes cómo. La abuela hablaba despacio, pero con más seguridad que ayer. La noche le había dado descanso o, quizá, determinación. Me dijo, usted es Josefina Villarreal, ¿verdad? Soy la esposa de Pablo, la segunda esposa. Murió hace 3 meses. Cáncer. Y antes de morir, me pidió que viniera a verla. La escuchaba y se me erizaba la piel de los brazos. La dejé pasar. No sé por qué. Debí haberle cerrado la puerta en la cara. Pero la dejé pasar. La senté en la cocina. Le preparé un té. Las manos me temblaban. Ella se quedó sentada sin quitarse el abrigo y habló. ¿Qué te dijo? Dijo que Pablo sintió culpa toda su vida. Que el dinero que mandaba no era para comprar el perdón, no era una limosna. La abuela titubeó. Dijo que él se lo quitaba a su propia familia, que Tamara se enojaba, que peleaban por esos sobres. Ella le preguntaba, ¿por qué les mandas dinero?
Tienes una familia aquí, un hijo aquí. Y él respondía, porque debo, porque allá tengo una hija. Sabía que tenía una hija que mamá era suya. Y entonces la abuela me miró con una expresión que me dejó sin aliento. Era la mirada de alguien que ha llegado al borde de un precipicio y ha decidido saltar. Dani, él no se fue por otra mujer. Bueno, sí se fue, pero no por eso. Se fue porque le dijeron que Lulú no era su hija. Silencio. Un silencio absoluto. Resonante. Hasta el goteo del grifo tras la pared pareció detenerse. ¿Quién se lo dijo? Mi voz sonó ajena. Mi madre. Eufrosina. Abrí la boca. La cerré. La volví a abrir. La bisabuela. Ella no quería a Pablo. Desde el principio. No era de los nuestros. De ciudad, de familia de bien. Su padre maestro, su madre pianista. Eufrosina los consideraba unos señoritos, gente vacía. Quería otro marido para mí, uno trabajador, de campo, de confianza. Pero yo me enamoré de Pablo. Me casé con él. Mi madre no me lo perdonó. La abuela tragó saliva. Le di más agua. Cuando nació Lulú, Eufrosina fue a ver a Pablo. Sola. Sin mí. Yo estaba en el trabajo. Lulú tenía 3 meses. Mi madre le dijo, esa niña no es tuya. Fina te engañó. Con el vecino. Con Pedro. Mírala. No se parece a ti. ¿Era verdad? Pregunté, y me asusté de mi propia pregunta. No. La abuela se sacudió y el monitor a su lado empezó a pitar. Me levanté de un salto, pero ella me agarró la mano con su palma izquierda, con fuerza, hasta doler. No hubo ningún Pedro, ninguna infidelidad. Lulú es hija de Pablo. Suya, solo suya. Yo amaba a mi esposo y nunca, ¿me oyes? Nunca le fui infiel. Mi madre mintió. Mintió para separarnos. A la abuela le brotaron gotas de sudor en la frente. Con cuidado, liberé mi mano y le sequé la frente con una servilleta. Y él le creyó. No de inmediato. Tamara me lo contó. Estuvo 3 años destrozado, 3 años viviendo conmigo y sufriendo. Miraba a Lulú, comparaba sus rasgos, se acostaba y no podía dormir. Y luego no aguantó más y se fue. No con Tamara, a Tamara la conoció después, años después. Se fue a la nada, porque ya no podía mirarme a los ojos sin saber si era verdad o mentira. ¿Por qué no te lo preguntó directamente? ¿Y qué le habría dicho yo? Mi mamá miente. ¿Me habría creído? ¿Le habría creído a su esposa por encima de la madre de su esposa? Eufrosina era, la abuela buscó la palabra, convincente, terriblemente convincente. Mentía de tal forma que hasta ella misma se lo creía. Yo estaba sentada y sentía como todo el cuadro. El habitual, el estable, el pintado durante 32 años. Se agrietaba, se desmoronaba como yeso viejo. La bisabuela que no recordaba. El abuelo que no conocí. La abuela que, al parecer, tampoco conocía. Tamara trajo una carta de Pablo. La escribió antes de morir. Para Lulú. Le pidió a Tamara que se la entregara, pero no directamente a Lulú, sino a través de mí, porque él, la abuela sollozó, él hasta el final no estuvo seguro. Escribió, si es mía, que sepa que su padre la amó. Y si no lo es, que de todos modos lo sepa. Y esa carta está en mi casa, en la caja, debajo del oro. Recordé que, cuando saqué las libretas de ahorro, en el fondo de la caja había algo más, un sobre grueso, con una dedicatoria a mano. No lo abrí. No me dio tiempo. O tuve miedo. ¿Se la darás a mamá? La abuela guardó silencio. Un largo silencio. Una enfermera pasó por el pasillo. Algo metálico resonó. En el cuarto de al lado, un niño se rió, inesperadamente, con una risa clara, como de otro mundo. No lo sé, dijo la abuela al fin. Llevo 8 años sin saberlo. Pienso en ello todos los días, todas las noches. Dársela significa contarlo todo. Que su padre estaba vivo, bueno, que estuvo vivo. Que su abuela, mi madre Eufrosina, destruyó su familia. Que yo le mentí toda la vida, que había dinero mientras yo le pedía limosnas y fingía ser pobre. Lulú ella no es fuerte, Dani. Es buena, es cálida. Pero la abuela buscaba las palabras. Es como el cristal, transparente y frágil. Esto la romperá. ¿Y si no se la das? La abuela me miró y en su mirada leí la respuesta. Entonces se lo llevaría a la tumba. Como su madre, como Pablo. Otro secreto enterrado, escondido, podrido. Por eso me lo contaste a mí, comprendí. No a mamá. A mí. Tú eres más fuerte, dijo la abuela. Simplemente. Saliste a Eufrosina. Solo que sin su crueldad. Tú podrás decidir.
Abuela, eso no es justo. ¿Me lo estás pasando a mí? Sí, respondió sin sombra de arrepentimiento, porque yo no pude. En 8 años no pude. Y ahora, señaló con la cabeza su cuerpo paralizado. Ahora quizá ya no tenga tiempo. Me levanté. Me acerqué a la ventana. Afuera. El patio del hospital. Árboles desnudos. Una banca con la pintura desconchada. Una mujer en bata fumaba, escondiendo el cigarro en la manga. 12 millones de pesos. El oro de la bisabuela. La carta del abuelo. Y la decisión, sobre mí. Tengo 32 años. Tengo un esposo, un trabajo, una hipoteca. Ayer por la mañana era la nieta normal de una viejita normal, y hoy tengo en mis manos dinamita capaz de hacer estallar a toda mi familia. No tenía ni la menor idea de qué hacer con ella. Del hospital no me fui a casa. Fui a lo de mi abuela. Nina asomó la cabeza por la puerta cuando me escuchó batallar con la cerradura. ¿Otra vez se te olvidó algo? La abuela me pidió otra cosita, mentí, sin mirarla. Nina resopló, pero no insistió. Le dio una calada a su cigarro y cerró la puerta. Entré al departamento. El mismo olor a madera, a naftalalina, a soledad. Pero ahora el lugar se veía diferente. Ahora sabía que detrás del papel tapiz de flores, del viejo refrigerador, de los geranios en el alféizar, se escondía toda una segunda vida de la que nadie sospechaba. Miraba las paredes, los muebles, el tapete descolorido de la entrada, y no veía la casa de mi abuela, sino un decorado. Un escenario cuidadosamente construido y mantenido durante años. El escenario de la pobreza. Me subí al taburete, saqué la caja. Mis manos ya no temblaban. Aparentemente, el shock inicial había pasado y solo quedaba una determinación sorda y pesada. Abrí la tapa. El oro opaco, envuelto en trozos de periódico. Las libretas de ahorro apiladas, sujetas con una liga de farmacia. Saqué todo con cuidado y lo puse sobre la cama. En el fondo de la caja yacía el sobre. Blanco, grueso, amarillento en los bordes. En él, una caligrafía pequeña, inclinada, con las letras apretadas unas contra otras. Para mi hija. 3 palabras, sin nombre, como si no estuviera seguro de tener el derecho de escribirlo. Sostuve el sobre un largo rato. No era para mí. Era para mi mamá. Para Lourdes. Pero la abuela había dicho, tú decidirás. Y para decidir, necesitaba saber. Rasgué el borde. Dentro. 2 hojas escritas por ambos lados. La misma caligrafía. Solo que menos firme. Las letras saltaban. La mano de quien escribió temblaba. Me senté en la cama de la abuela, sobre la colcha de cuadros, y empecé a leer. No sé cómo empezar. He escrito esta carta 100 veces en mi cabeza por las noches, cuando no podía dormir. Y ahora, que casi no me queda tiempo, entiendo que cualquier palabra será incorrecta. Seguramente te dijeron que morí hace mucho, o que fui un mal hombre, o ambas cosas. No lo voy a discutir. Merezco cualquier versión que te hayan contado. Me fui. Es verdad. Te dejé cuando tenías 3 años. Y para eso no hay justificación. Pero quiero que sepas una cosa. Pensé en ti todos los días. No exagero. Literalmente, cada día. Por la mañana, al tomar mi café. Por la noche, al quedarme dormido. Me imaginaba cómo serías. De niña, dibujabas, leías, te gustaban los perros o los gatos. De adolescente, ¿con quién te juntabas? ¿Qué música escuchabas? De adulta, ¿con quién te casaste? ¿En qué te convertiste? ¿Eras feliz? No tenía derecho a saberlo. Yo mismo elegí no saber. Pero igual pensaba en ti. Me dijeron que no eras mía. Tu abuela, Eufrosina, me lo dijo cuando tenías 3 meses. Vino a mi trabajo. Recuerdo la cafetería. La hora de la comida. Un noviembre gris tras la ventana. Se sentó frente a mí y dijo, esa niña no es tuya. Fina anduvo con otro. Ella misma me lo confesó. No gritó, no lloró. Habló con calma, mirándome a los ojos. Tenía unos ojos pesados, de piedra. Le creí. No de inmediato, pero le creí, porque ¿quién inventaría algo así? Una madre sobre su propia hija. Viví con eso 3 años, mirándote y buscando rasgos ajenos. La nariz es mía o no. Los ojos son míos, ¿y la barbilla? Me estaba volviendo loco. En silencio, sin que se notara, como una grieta que avanza por una pared. Por fuera no se ve, pero por dentro ya está hueca. No le pregunté a Fina. No pude. Tenía miedo de escuchar un sí. ¿Entiendes? No un no. Tenía miedo de un sí. Porque si ella lo confirmaba, ya no habría vuelta atrás. Mientras no preguntara,
Quedaba una esperanza. Tonta, miserable, pero una esperanza. Y al final me fui, porque no preguntar resultó ser aún más doloroso que saber. El dinero lo empecé a mandar desde que comencé a ganar bien. No fue de inmediato, los primeros años apenas me alcanzaba, pero después, cada año. No sabía si Fina lo gastaba. Quizá lo tiraba, quizá rompía los sobres sin abrirlos. Pero yo seguía. Lo necesitaba como una prueba de que no había desaparecido del todo, de que quedaba al menos un hilo delgado que me unía a ti. Tamara, mi esposa, la segunda, lo supo todo. Se lo conté un año después de casarnos. Se quedó callada un buen rato y luego dijo, tienes que ir, ver a la niña, saber la verdad. Le respondí, no puedo. Si resulta que es mía, no soportaré lo que perdí. Y si resulta que no lo es, no soportaré haber sufrido en vano. Tamara negó con la cabeza. No lo entendió. Quizá tenía razón. Con Tamara tuvimos un hijo. Se llama Arturo. Ahora tiene 36. Sabe de ti. Le conté antes de la operación, cuando quedó claro que había pocas posibilidades. Escuchó en silencio. Luego preguntó, ¿es mi hermana? Le respondí, no lo sé. Dijo, quiero averiguarlo. No sé si lo hizo. Pronto moriré y no lo sabré. Esto es lo que quiero decirte, si alguna vez lees esta carta. Lo siento. Siento cada día que me perdí. Cada mañana que no te llevé a la escuela. Cada noche que no te leí un cuento. Siento haber sido débil, haber creído en palabras ajenas en lugar de creer en mi propio corazón. Siento haber elegido la cobardía en lugar de la verdad. Eres mi hija. Lo sé. No por la sangre. Nunca tuve pruebas. Sino por cómo se me encogía el corazón cada vez que pensaba en ti. Con eso basta. Con eso debería bastar. Tu padre, Pablo. Terminé de leer y me quedé sentada un largo rato, sosteniendo la carta con ambas manos. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Ni siquiera las sentía. Caían solas, como lluvia de un cielo despejado. El abuelo Pablo. No el joven alegre de la foto, sino un hombre mayor, moribundo, que vivió toda su vida con una espina en el corazón, que mandaba dinero en sobre sin remitente como mensajes en una botella lanzada al mar, que no sabía y tenía miedo de saber. Y también Arturo. Mamá tenía un hermano. Medio hermano, hermano de sangre si la abuela decía la verdad y Lulú era realmente hija de Pablo. Tenía 44 años. Vivía en algún lugar, hacía algo, y sabía de nosotros. Quiero averiguarlo, escribió Pablo, citando a su hijo. ¿Lo habría averiguado? Doblé la carta. La metí de nuevo en el sobre. La guardé en la caja. Volví a poner todo en su lugar, el oro, las libretas, el sobre. Empujé la caja al rincón del estante. La cubrí con ropa de cama y cerré el ropero. Luego le llamé a Carlos. Mi hermano contestó al quinto timbrazo. Siempre contestaba al quinto, ni antes ni después, como si los contara. Dani, ¿qué pasó? Su voz sonaba alarmada, apurada. Carlos trabajaba como jefe de obra y no le gustaban las llamadas en horario de trabajo. Seguro esperaba lo peor. La abuela está mejor, dije de inmediato. Estable. Pero necesito hablar contigo. No por teléfono. ¿Es serio? Serio. Por la tarde. Después de las 6 estoy libre. Ven a mi casa. Leo está de guardia. Mi esposo trabajaba como paramédico en una ambulancia. 24/72. ¿Vienes? Te explico. Carlos guardó silencio. Sentía, lo sabía, que era algo pesado. Mi hermano siempre me leía muy bien, mejor que mi mamá, mejor que mi esposo. Teníamos una cercanía que no era pegajosa, de llamadas diarias, sino de otro tipo, silenciosa, confiable. Sabía que si me sentía realmente mal, Carlos vendría. Sin preguntas, sin condiciones, simplemente vendría. Llego a las 7, dijo y colgó. Salí del departamento de la abuela, cerré con llave y me quedé un momento en el descanso de la escalera. Olía a edificio, a gatos, a repollo cocido, a humedad. Desde abajo llegaba la voz de Nina, hablando por teléfono en voz alta, con jadeos. Tenía que tomar una decisión. La abuela me la había endosado y yo estaba furiosa con ella por eso. Y la entendía. Y volvía a estar furiosa. 8 años había guardado silencio. 8 años la carta había estado en el fondo de una caja de lámina, bajo el oro familiar. Y cada día la abuela sabía que estaba ahí. Cada vez que mamá llegaba con mandarinas, cada vez que yo pasaba después del trabajo, cada vez que Carlos arreglaba el grifo, la abuela escuchaba el golpeteo de su llave inglesa y sabía, en el ropero, en el estante de arriba, en una caja de lámina de galletas, había una bomba.
Ahora la bomba la tenía yo. Y también Arturo. Un hombre que había conocido hacía 20 minutos. Un hombre de 44 años que, quizá, nos había buscado. O no. O nos había encontrado y no se había atrevido a acercarse. O se había atrevido y no lo sabíamos. Bajé las escaleras, salí al patio. El sol de febrero brillaba abajo, me encandilaba. Unos niños gritaban y reían en los juegos. La abuela de alguien gritaba, «Bájate del tobogán, vas a romper el pantalón». La vida normal, un día normal. Y en mi cabeza resonaba la voz del abuelo, su caligrafía pequeña e inclinada convertida en voz, baja, culpable, cansada. «Eres mi hija. Lo sé. No por la sangre». A las 7 llegó Carlos. Alto, fuerte, con su chamarra de trabajo. Olía a cemento y a frío. Se quitó las botas. Pasó a la cocina. Se sentó. Me miró y no preguntó nada. Simplemente esperó. Y se lo conté todo. Desde el principio, desde la caja, el oro, las libretas de ahorro. La confesión de la abuela, la bisabuela Eufrosina, el abuelo Pablo, Tamara. La carta. Arturo. Carlos escuchaba sin interrumpir. Solo su rostro cambiaba, como el cielo antes de una tormenta. Primero sorpresa, luego incredulidad, y después, lenta y pesadamente, ira. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato, luego se levantó, se acercó a la ventana y apoyó las manos y la frente en el cristal. 12 millones, dijo con voz ahogada. 12. Y Elena y yo llevamos 3 años ahorrando para el enganche. Mamá daba clases particulares por las noches para ayudar. Papá, a los 62, se metió de velador en el turno de noche porque la pensión no alcanzaba. Y la abuela, Carlos. No, espera. Recuerdo cómo lloró de verdad, cuando se le rompió una tubería y el plomero le pidió 3,000 pesos. ¿De dónde voy a sacar ese dineral, Carlitos? Y yo venía desde el otro lado de la ciudad después de mi turno para arreglarle esa maldita tubería. Y ella tenía 12 millones en el ropero. La rabia en su voz no era caliente, ni estridente. Era gélida, pesada, profunda. Conocía esa rabia. Carlos era de enojos rápidos. Pero si algo lo hería de verdad, se endurecía. Como la abuela, como Eufrosina. Lo entiendo, dije. Créeme, yo también. Pero no se trata solo del dinero. ¿Entonces de qué? De la carta. De mamá. ¿Qué le vamos a decir? Carlos se volvió. ¿Y hay que decirle algo? La abuela me pidió que yo decidiera. Qué conveniente. Sonrió con desprecio. Medio siglo mintiendo. Y ahora, Danielita, decide por mí. Carlos. Tiene 79 años. Tuvo un derrame. Quizá no se levante de esa cama. Él se cayó. Se frotó la cara con las manos y volvió a sentarse. Está bien. Supongamos. ¿Le decimos a mamá o no? Nos miramos a través de la mesa de la cocina y en el silencio entre nosotros flotaba una pregunta para la que no había una respuesta correcta. Nos quedamos con Carlos hasta la medianoche. El té se enfrió. Preparé más y también se enfrió. Dábamos vueltas en círculo, como dos personas en un cuarto oscuro que chocan contra las mismas paredes. Si le decimos a mamá, se va a derrumbar, decía yo. Si no le decimos, nos convertiremos en la abuela. Nos sentaremos sobre esta mentira como gallinas sobre sus huevos, respondía Carlos. No es nuestra mentira. Ahora sí, tú lo sabes. Yo lo sé. Ya está. Estamos dentro. Tenía razón. El conocimiento es como la tinta derramada en una tela, no se puede limpiar. No se puede esconder. Se transparenta. Bueno, dijo Carlos finalmente. Supongamos que decidimos contarle. ¿Qué exactamente? Mamá. El abuelo no murió. Se escapó. La bisabuela destruyó su matrimonio. La abuela te mintió medio siglo. Ah, y tienes un hermano. Así, mientras toma su café, hice una mueca. Dicho en voz alta. Sonaba monstruoso, como la sinopsis de una mala telenovela. Solo que era nuestra vida. Quizá por partes, sugerí. Primero lo del dinero. Y luego, cuando lo asimile. No. O todo o nada. Por partes es una tortura. Una semana andará destrozada por el dinero. Y luego le diremos, por cierto, papá estuvo vivo hasta 2017. No, así no se puede. Se levantó, caminó por la cocina, se detuvo junto al refrigerador, donde unos imanes sostenían fotografías, Leo y yo de vacaciones. Carlos y Elena en una boda. Mamá y papá abrazados frente a unos árboles. ¿Papá sabe? Preguntó de repente.
Me quedé helada. Papá Gerardo, el esposo de mi mamá. Tranquilo, callado, confiable. De esos hombres que no dicen, te quiero, sino que simplemente se levantan a las 5 de la mañana para ir a la fábrica y cada tarde arreglan algo en la casa. Se casó con mi mamá sabiendo que su padre había muerto en un accidente de trabajo. Era parte de la historia, parte de mi mamá, la tragedia, la orfandad, la madre viuda. Él lo aceptó. Y ahora, si mamá se entera, papá también se enterará, dijo Carlos. Mamá se lo contará. Le cuenta todo. ¿Y qué? Que durante 35 años consideró a su suegra una pobre viuda desdichada. Le dio dinero. La respetó. Y ella no terminó. Hizo un gesto con la mano. Carlos, levanté la palma. Para. Estamos olvidando algo. ¿Qué? Arturo. ¿Qué con Arturo? El abuelo escribió en la carta que se lo contó a su hijo antes de la operación. Arturo tenía entonces unos 36. Dijo, quiero averiguarlo. Han pasado 8 años. Si de verdad buscó, podría habernos encontrado. Carlos entrecerró los ojos. Vi cómo los engranajes giraban en su cabeza. Siempre entrecerraba los ojos así cuando pensaba. O no buscó. Vete a saber. Se lo prometió a su padre moribundo y se le olvidó. O encontró y no se atrevió a acercarse. O encontró y ya se acercó. A la abuela. A través de Tamara. Nos miramos. Tamara visitó a la abuela hace 8 años. Le llevó la carta. Pero, ¿y si hubo otra visita? ¿Y si Arturo también fue y la abuela no lo dijo? Hay que preguntarle a la abuela, dije yo. Hay que encontrar a Arturo, dijo Carlos. Ambos teníamos razón. A la mañana siguiente, viernes, pedí permiso en el trabajo. Era contadora en una pequeña empresa. Mi jefe fue comprensivo, la abuela en el hospital. Asuntos familiares. Me dejó ir sin problemas. Primero fui al hospital. La abuela había mejorado notablemente. Ya estaba sentada, apoyada en almohadas, e incluso había bebido media taza de caldo de un termo que mamá le llevó la noche anterior. El brazo derecho seguía sin funcionar, pero su habla era más clara. Elegía las palabras más despacio de lo normal, pero ya no las perdía a medio camino. Mamá estaba a su lado, pelando una mandarina. Esperé a que saliera a buscar agua caliente al final del pasillo. Abuela, me incliné hacia su oído. Arturo, ¿vino a verte? La abuela giró la cabeza bruscamente, tan bruscamente que me asusté por ella. ¿De dónde sacas? Leí la carta. Cerró los ojos. Una sombra cruzó su rostro, no era ira ni miedo, sino algo parecido al cansancio. Un cansancio profundo, crónico, de alguien que ha cargado un peso durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo caminar sin él. Sí, dijo al fin. Vino, 2 años después de Tamara. Se paró en mi puerta. Alto, parecido a Pablo, la misma nariz, la misma frente. Solo los ojos eran diferentes. De Tamara, supongo. ¿Qué quería? Ver a Lulú. No lo dejé. Me enderecé. ¿No lo dejaste? ¿Cómo? ¿Cómo iba a dejarlo? Llegaría con Lulú y le diría, hola, soy tu hermano. ¿Y Lulú? ¿Qué haría Lulú? Abuela, la interrumpí, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Volviste a decidir por todos. Se estremeció. Nos miramos en silencio. 2 mujeres de la misma familia, en la que el silencio se transmitía por herencia como la platería. Dejó un número de teléfono, dijo la abuela en voz baja, en un papelito. Lo escondí. Ahí mismo. En la caja. Claro. ¿Dónde más? Mamá regresó con el agua caliente y cambiamos a una conversación normal, los médicos, los tratamientos, cuando la pasarían a un cuarto compartido. La abuela escuchaba, asentía, pero yo veía que con un ojo me vigilaba, como a una bomba de tiempo que por ahora hacía un tic-tac silencioso, pero que podía estallar en cualquier momento. Después del hospital, volví al departamento de la abuela. La tercera vez en 3 días. Nina ya ni siquiera se asomó. Solo gritó desde el otro lado de la puerta, «Doña Josefina, ¿cómo sigue?» «Mejor», respondí y entré. La caja, la tapa con las rosas medio borradas, debajo del oro, de las libretas, del sobre, un papelito, pequeño, arrancado de una hoja de cuaderno de cuadros, un número de teléfono, 11 dígitos escritos con letra grande y clara, y un nombre, Arturo. Marqué el número. No me temblaban las manos. Ya habían pasado 3 días desde que encontré la caja. El shock inicial se había consumido. Quedaba una extraña y desconocida serenidad.
como si caminara por una tabla estrecha sobre un abismo y supiera que la única forma de no caer era mirar al frente. Tonos largos. 1, 2, 3, 4. Quizá el número ya no estaba activo. Habían pasado 6 años. Bueno. Una voz masculina. Grave. Un poco ronca. Hola. Arturo. Una pausa. Corta pero perceptible. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Daniela. Tragué saliva. Soy la nieta de Josefina Villarreal. Silencio. Largo. Pesado. Oía su respiración, que se había acelerado. Dios mío, dijo al fin. En voz baja. Casi un susurro. Estuve esperando. 6 años esperando. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Usted sabe quién soy? Eres la hija de Lourdes. La hija de mí, se detuvo antes de decir, hermana. Si es que es hija de mi padre. Y yo creo que sí. ¿Por qué lo cree? Vi su foto en internet, en una red social. La encontré hace 5 años. Es idéntica a mi padre. El mismo óvalo de la cara. La misma inclinación de la cabeza cuando está pensativa. La miraba y veía a mi padre. Sentí una ola de calor recorrer mi espalda. Extraña. Inexplicable. El hombre al otro lado de la línea hablaba de mi madre con una ternura con la que se habla de algo perdido hace mucho y encontrado inesperadamente. ¿Por qué no le escribió? No me dejaron. Josefina, cuando fui a verla, me dijo, si te acercas a ella, le diré que eres un estafador, un oportunista que viene por dinero, y me va a creer. Es mi hija. Y yo sabía que haría exactamente eso. Su abuela tiene, buscaba las palabras con cuidado, una voluntad de hierro. Lo sé, dije. Y añadí, está en el hospital. Un derrame cerebral. Grave. El lado derecho paralizado. Pero habla. Está lúcida. Y me lo contó todo. Sobre su padre. Sobre la carta. Sobre usted. Arturo volvió a guardar silencio. Luego, su voz tembló. ¿Y Lourdes? ¿Ella sabe? No. Todavía no. Mi hermano y yo estamos decidiendo. ¿Decidiendo si le cuentan? Sí. Cuéntenle, dijo. Con sencillez. Sin presionar. Cuéntenle. Mi padre quería que supiera. Lo quiso toda su vida. Y yo quiero ver a mi hermana. Aunque sea una vez. ¿Entiende? Entendía. Estaba de pie en medio del departamento de mi abuela. Entre el ropero con el oro y la foto del abuelo rizado en la pared. Y entendía tan claramente, tan dolorosamente, que me ardieron los ojos. Arturo, ¿puedo llamarle más tarde? Necesito prepararme. Claro, no me voy a ninguna parte. Esperé 6 años. Puedo esperar un poco más. Nos despedimos. Colgué el teléfono y me quedé un largo rato de pie, mirando la pared, la fotografía del abuelo Pablo, rizado, joven, con ojos alegres. No sabía, cuando le tomaron esa foto, que unos años después su suegra le diría una mentira terrible, que él le creería, que se iría, que viviría toda otra vida con Tamara, con Arturo, pero que cada año enviaría un sobre sin remitente, como una nota arrojada a un pozo. Cae, y no sabe si llegará al fondo. Por la noche, llamé a Carlos. Encontré a Arturo. ¡Qué rápida!, silbó. La abuela guardaba su número. Claro que lo guardaba. Ella guarda todo. Oro, dinero, números, secretos. Es una caja fuerte andante. Carlos, no empieces. Bueno, ¿qué dijo? Le conté la conversación. Carlos escuchó en silencio. ¿Quiere ver a mamá?, concluí. ¿Y mamá querrá ver a un hermano del que no sabe nada? Exactamente por eso tenemos que decírselo. Carlos suspiró, pesadamente, con un silbido, como alguien que levanta una carga imposible. ¿Mañana? Preguntó. Mañana, dije. Sábado. Le contaremos a mamá el sábado. Me acosté y, por primera vez en 3 días, me dormí rápido. Supongo que una decisión, cualquier decisión, es mejor que dar vueltas sin fin. Lo último en lo que pensé antes de dormir fue en la voz de Arturo, baja, ronca, paciente. Esperé 6 años. Puedo esperar un poco más. Y en las palabras de mi abuela, las primeras, las más terribles. Porque si dejaba de pedir, ustedes dejarían de venir. Y comprendí. Ni el oro, ni los millones, ni la carta. Eso era lo más pesado. La anciana que compraba nuestra atención por 200 pesos, que se convirtió en una carga a propósito, calculadoramente, para que fuéramos a verla. Porque el amor que hay que merecer con la pobreza ya no es del todo amor. Pero era el único que ella tenía. Acordamos vernos en casa de mis padres.
Carlos llegaría a las 12, yo un poco antes para preparar el terreno. Leo estaba de guardia, lo que facilitaba las cosas. No tendría que mentir ni explicar. Por la mañana, me quedé un buen rato bajo la regadera. El agua caliente corría por mi espalda y yo ensayaba en mi cabeza cómo empezar, qué palabras elegir, en qué orden. Mamá, tenemos que hablar. No, demasiado alarmante. Mamá, la abuela me contó algo importante. Mejor, pero, algo importante, seguía sonando como el preludio de una catástrofe. Y era una catástrofe, solo que lenta, extendida a lo largo de medio siglo. Llegué a las 11. Mamá abrió la puerta con un delantal con harina en la mejilla. Estaba haciendo empanadas. Siempre cocinaba cuando estaba nerviosa. Y la enfermedad de la abuela la mantenía en tensión constante. Danielita, pasa. Estoy haciendo de picadillo y de papa. ¿Vas a querer? Sí, claro. Mamá, Carlos también va a venir. Perfecto. Ya contaba con él. Anoche llamó. Dijo que pasaría. Tu padre está en el garaje. Ahorita le hablo. Un sábado normal. Empanadas. Café. Papá en el garaje. Un universo en el que el abuelo Pablo murió en un accidente. La abuela era pobre y la familia era sólida. Honesta. Sin grietas. En una hora. Ese universo dejaría de existir. Ayudaba a mi mamá a cerrar las empanadas y miraba sus manos. Mamá tenía manos bonitas, llenas, suaves, con uñas cortas y cuidadas. Estiraba la masa con movimientos familiares, espolvoreaba harina, pellizcaba los bordes exactamente igual que la abuela, con el mismo gesto, el mismo giro de muñeca. ¿Genética o costumbre aprendida desde la infancia? ¿Qué más daba? Mamá, empecé. ¿Tú crees que la abuela te lo contaba todo? Bueno, todo en la vida. Mamá levantó las cejas. ¿En qué sentido? Pues, si tenía secretos. Algo que no compartiera. Mamá se quedó pensando. Dejó el rodillo y se secó las manos en un trapo. Mi mamá siempre fue una persona muy reservada. Tú la conoces. De mi papá casi nunca hablaba. Le preguntaba de niña y me respondía siempre lo mismo. Era un buen hombre. Murió joven. Mala suerte. Y ya, como una pared. Después dejé de preguntar. ¿No te parecía extraño? Sí, me parecía. Pero pensaba que le dolía. ¿Qué tiene de extraño? Perdió a su esposo a los 26. Se quedó sola con una hija. Claro que duele. No quería remover la herida. Mamá me miró con atención. Tenía los ojos del abuelo. Ahora lo veía claramente. Después de la carta, de la foto, de las palabras de Arturo. El mismo corte, ligeramente rasgado, con las comisuras exteriores levantadas. Los ojos de Pablo. Dani, ¿a dónde quieres llegar? En ese momento, sonó el timbre. Era Carlos. Abrí. Estaba en el umbral, pálido, inusualmente serio. Detrás de él, apareció papá, obviamente. Se habían encontrado en el patio. Gerardo llevaba su chamarra de trabajo con una llave inglesa en la mano y sonreía con calma. Paternalmente. Vaya, toda la familia reunida, dijo. Lulú, ya están las empanadas. Nos sentamos a la mesa. Mamá sirvió las empanadas, sirvió café. Papá comía con apetito. Hablando del coche, el carburador fallaba. Había que cambiarlo, y uno nuevo costaba un ojo de la cara. Carlos estaba en silencio, desmoronando una empanada sin comerla. Mamá lo notó. Carlitos, ¿qué tienes? ¿No te gustan? Están ricas. Mamá, es que, me miró. Dejé la taza sobre la mesa. Era el momento. El umbral tras el cual ya no se podía volver. Mamá, papá, tenemos que contarles algo. Papá dejó de masticar. Mamá se quedó inmóvil con la cafetera en la mano. Se hizo el silencio. Ese silencio familiar especial que se produce cuando todos intuyen que algo está a punto de cambiar. Cuando la abuela me pidió que le llevara sus cosas, busqué en el ropero, empecé. Mi voz sonaba firme, me sorprendió a mí misma. En el estante de arriba, en un rincón, había una caja de lámina. Pesada. La abrí. Dentro había oro, anillos, aretes, pulseras, y libretas de ahorro. 8. La suma total es de 12 millones. Mamá dejó la cafetera lentamente sobre la mesa. Papá dejó su empanada. Doche, mamá no terminó. Millones, dijo Carlos. De pesos. Silencio. Solo el reloj de la pared. Tic-tac, tic-tac. Un viejo reloj de péndulo que papá había traído de algún lugar hacía 20 años y al que, desde entonces, le daba cuerda religiosamente cada domingo.
Eso es imposible, dijo mamá. No con indignación, sino con genuina perplejidad. ¿De dónde? Toda su vida fue costurera. Ganaba una miseria. Nos pedía a nosotros, terminó Carlos. Su voz era seca, práctica. Lo sé, lo sabemos todo. El oro es de la bisabuela Eufrosina, dije. Se lo dio a la abuela antes de morir. Herencia familiar, de antes de la revolución. El bisabuelo lo escondió cuando empezó el reparto de tierras. Eufrosina lo conservó toda su vida y le dijo que lo guardara para un caso extremo. Dios mío. Mamá se llevó las manos a las mejillas. La abuela Frosia. La misma abuela Frosia que me surcía las mallas 10 veces porque comprar nuevas era un despilfarro. La misma. ¿Y el dinero de las libretas? Preguntó papá en voz baja. No parecía conmocionado, más bien alerta. Gerardo rara vez mostraba sus emociones. Era de esas personas que primero piensan y luego sienten. Miré a Carlos. Carlos me miró a mí. Ahí estaba el segundo umbral. Tras el primero estaba la verdad sobre el dinero, tras el segundo, la verdad sobre todo lo demás. El dinero de las libretas es del abuelo Pablo, dije. ¿De quién? Mamá parpadeó. ¿De mi papá? Es que no murió, dije. Mamá, no murió. Se fue. Cuando tenías 3 años. Hizo las maletas y se fue. Y la abuela inventó la historia del accidente para que nadie lo supiera. El rostro de mi madre. Lo recordaré el resto de mi vida. No palideció. No enrojeció. Fue como si se hubiera borrado. Los rasgos seguían ahí, pero la expresión desapareció, como una inscripción borrada por el agua. Me miraba y no me veía, miraba a través de mí, a un punto que no existía. Lulú, papá intentó acercarse a ella. Ella se apartó, no bruscamente, sino lenta, automáticamente, como alguien que se aleja del fuego. Se fue, repitió, probaba las palabras, como si fuera comida desconocida. Se fue, no murió, sí, y ella, mi mamá, lo sabía, todo el tiempo, sí, y él mandaba dinero, todos estos años, sobres, una vez al año, a veces 2, sin remitente. La abuela lo guardaba en las libretas. Mamá se levantó. La silla chirrió contra el suelo. Caminó hacia la ventana con el mismo movimiento con el que yo me había acercado a la ventana del hospital. Y de repente pensé, todos nos acercamos a las ventanas cuando no sabemos a dónde ir. Nos quedamos mirando hacia afuera, como si allí estuviera la respuesta. Estuvo vivo, dijo mamá, hablándole a la ventana, todos estos años, mientras yo crecía, mientras me casaba, mientras tenía a Dani y a Carlos. Estuvo vivo, sabía de mí y no vino. Mamá, él pensaba que no era su hija. Se dio la vuelta, los ojos mojados, enormes, abiertos de par en par. ¿Qué? Y le conté lo de Eufrosina, la mentira que la bisabuela le dijo a Pablo, los 3 años que el abuelo vivió en la duda, su partida no hacia otra mujer, sino huyendo de una incertidumbre insoportable. Le conté de Tamara, de Arturo. Tienes un hermano, mamá, de sangre. Se llama Arturo. Tiene 44 años. Quiere conocerte. Mamá estaba de pie junto a la ventana, llorando en silencio, sin sollozos. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas y caían sobre el delantal, sobre la harina, dejando manchas oscuras. Papá se levantó, se acercó a ella y la abrazó. Ella hundió la cara en su hombro y, finalmente, rompió a llorar, a gritos, un llanto terrible, desgarrador, como el de un niño al que han herido profundamente y no entiende por qué. Carlos estaba sentado a la mesa, con la cabeza gacha. Vi cómo se le tensaba un músculo en la mandíbula. Apretó los dientes para no llorar él también. Yo también lloraba. Todos llorábamos, 4 adultos en una cocina, entre empanadas frías, bajo el tic-tac de un viejo reloj. Y en esas lágrimas no solo había dolor, también había alivio. Una verdad terrible, amarga, pero la verdad. Al fin, la verdad. Mamá lloró unos 10 minutos. Luego se calmó. Se apartó de papá. Se secó la cara con el delantal. Mecánicamente. Como una abuela. Con ese gesto con el que se secan las lágrimas las mujeres acostumbradas a la cocina. La carta, dijo. Su voz era ronca. Ajena. Dijiste que escribió una carta. Para mí. Sí. Antes de morir. Está en la caja. En el departamento de la abuela. Quiero leerla. Mamá. Quizá no ahora. Ahora. Lo dijo de tal manera que era imposible oponerse. En ese, ahora, había toda una vida sin padre. 53 años de mentiras y un derecho infinito. Insaciable.
A saber, papá me miró. En su mirada había una pregunta. ¿Aguantará? No sabía la respuesta, pero mamá ya se estaba quitando el delantal. Vamos, dijo. Y fuimos. Los cuatro, en el viejo coche de papá, en silencio, a través de la ciudad gris de febrero. Mamá iba en el asiento del copiloto, inmóvil. Yo miraba su nuca, su cuidado chombo en el que brillaban mechones de canas, y pensaba, ella también fue una niña pequeña como yo. Corría por estas calles, comía las empanadas de la abuela y creía que su papá había muerto, que el mundo era como se lo habían contado, que su mamá era la única persona confiable en el mundo. Y su mamá le mentía. Cada día, cada año, por amor, por miedo, por costumbre, no importaba. Le mentía. Subimos al departamento de la abuela. Esta vez Nina no se asomó, o no estaba en casa, o se había cansado de vigilar. Mamá entró primero, se detuvo en el pasillo. Vi cómo recorría el lugar con la mirada, los geranios, el papel tapiz, el refrigerador. Y en sus ojos había una nueva expresión. No era rabia ni dolor, era reconocimiento. Miraba el decorado y, por fin, lo veía como un decorado. Saqué la caja. La abrí. Mamá vio el oro y no dijo nada. Vio las libretas y no dijo nada. Le entregué el sobre. Lo tomó con ambas manos. Miró la caligrafía, para mi hija. Pasó un dedo por las letras. Rasgó lentamente el borde. Leyó durante mucho tiempo. Estábamos a su lado, yo, Carlos, papá, en silencio. Afuera oscurecía. El día de febrero, corto, avaro de luz, se iba. No habíamos encendido la luz del departamento. Carlos accionó el interruptor. La bombilla amarilla del techo parpadeó y zumbó. Mamá no levantó la cabeza. Leía con la carta muy cerca de la cara. Cuando terminó, dobló las hojas con cuidado. Las metió de nuevo en el sobre y se lo apretó contra el pecho. Cerró los ojos y dijo en voz baja. Con calma. Con esa voz con la que se dicen cosas que se han meditado toda la vida sin saberlo. Quiero ver a Arturo. Y quiero hablar con mi mamá. En el coche de vuelta, mamá guardó silencio, apretando el sobre contra su pecho con ambas manos, como un libro de oraciones. Papá conducía, mirando al frente, y solo una vez, en un semáforo, se volvió hacia ella y le puso una mano en la rodilla. Mamá cubrió su mano con la suya. Ni una palabra. Pero ese gesto dijo más que cualquier palabra. Estoy aquí. No me he ido a ninguna parte. No soy él. En casa, se sentó en la cocina. Las empanadas seguían sobre la mesa, frías, innecesarias. Carlos recogió las tazas, puso a calentar agua. Nos movíamos a su alrededor con cuidado, como alrededor de alguien que acaba de salir de aguas oscuras y todavía no ha recuperado el aliento. Y entonces hizo la pregunta que yo esperaba y temía. ¿Por qué te lo contó a ti? Mamá me miró. A ti, no a mí. Me senté frente a ella. Porque tuvo miedo de que tú no lo aguantaras. ¿Qué no lo aguantará? Repitió mamá. Y en su voz apareció algo nuevo, ni siquiera rencor, sino un asombro amargo, oscuro. Decidió que yo no lo aguantaría. Mi madre, que toda la vida decidió por mí lo que debía saber y lo que no. Cuando tenía 3 años, decidió que crecería sin padre. Cuando tenía 50, decidió que no estaba lista para la verdad. Cuando Arturo se paró en su puerta, decidió que no necesitaba un hermano. Mamá no gritaba. Hablaba de forma pareja, sin alzar la voz. Y eso lo hacía aún más aterrador. Dijo que tú eras más fuerte, murmuré. Que saliste a Eufrosina. ¿Qué salía a Eufrosina? Solo que sin la crueldad. A Eufrosina. Mamá soltó una risa amarga y nada alegre. La abuela Frosia, que me enseñó a bordar, que me cantaba canciones de cuna, la que, resulta, fue a ver a mi padre y le dijo que yo no era su hija para que se fuera, para destruir la familia de su propia hija porque no le gustaba su yerno. Dani, ¿entiendes? No solo mintió, me quitó a mi padre. A conciencia, a propósito. Lulú, papá habló por fin. Estaba en el umbral, apoyado en el marco de la puerta, y en toda la media hora en la cocina, esa fue su primera palabra. Lulú, te voy a decir una cosa. Yo no soy un hombre muy listo. Soy tornero, no entiendo de las complejidades de la gente. Pero sé una cosa, tu madre no es mala. Es una mujer asustada. Asustada toda su vida. Eufrosina le metió ese miedo en la cabeza. El miedo a perder, a quedarse sin nada. Y vivió con ese miedo como con un dolor de muelas. Se acostumbró, pero igual le dolía. No te digo que la perdones, te digo que intentes entenderla. El perdón vendrá después. Eso lleva tiempo. Todos miramos a papá. Ahí estaba, alto, encorvado,
con su chamarra de trabajo y sus manos acostumbradas al metal, y en ese momento era el hombre más sabio de la habitación. Mamá lo miró largo rato, luego asintió, no aceptando, sino asimilando. Como se asimila una medicina, sabiendo que es amarga pero necesaria. Quiero llamar a Arturo, dijo. Le pasé mi teléfono con el número. Mamá miró la pantalla. Le temblaban los dedos. Marcó y salió de la cocina al cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Oíamos su voz. Amortiguada. Ininteligible. Luego, una risa. Baja. Húmeda. Entre lágrimas. Luego, de nuevo. Silencio. Regresó 15 minutos después. Los ojos rojos. Pero el rostro diferente. Vivo. Como si hubieran encendido la luz en un cuarto que llevaba mucho tiempo a oscuras. Va a venir, dijo. El miércoles. Pidió un día libre. Son 8 horas en autobús. Se sentó. Tomó una empanada fría. Le dio un mordisco y masticó lentamente, mirando al frente. Se parece a papá, dijo en voz baja. A mi papá, dijo. Y le creo. Que tiene mis ojos. Oh sí, los de papá. Los dos tenemos los ojos de papá. Carlos se volvió hacia la ventana. Le temblaban los hombros. Mi hermano, fuerte, brusco, espinoso, lloraba apretando los dientes, en silencio. Me acerqué y lo abracé por la espalda, hundiendo la frente entre sus omóplatos. Puso su mano sobre las mías, entrelazadas, y la apretó. No dijo nada. No hacía falta. Al hospital a ver a la abuela, mamá fue el domingo. Sola. Le ofrecimos acompañarla, pero se negó. Es entre ella y yo, solo entre nosotras. No sé qué pasó exactamente en ese cuarto. Mamá no lo contó, ni ese día ni después. Solo que cuando volvió, me llamó y dijo, estaba llorando. Por primera vez en mi vida vi a mi mamá llorar de verdad. No secándose una lagrimita, sino llorar, como una niña. Me pidió perdón. Muchas veces. No supe qué responder, y sigo sin saber. ¿La perdonaste? Una larga pausa. Le dije que la quería. Porque es verdad. Lo demás tendrá que esperar. Como dice tu papá. Eso lleva tiempo. El miércoles llegó Arturo. Lo recogí en la central de autobuses. Acordamos que primero nos veríamos los dos, sin mi mamá, para no abrumarla con demasiado de golpe. Bajó del autobús, alto, canoso, con lentes, con una pequeña maleta deportiva. Lo reconocí al instante, aunque nunca lo había visto. Algo en el porte de sus hombros, en su manera de mirar a su alrededor, cautelosa, atenta, me recordó a mi mamá, o al abuelo de la foto, o a ambos. Daniela, sonrió. Una sonrisa nerviosa. Insegura. La de alguien que ha esperado 6 años este momento y ahora no sabe qué hacer con él. Arturo. Mucho gusto. Hablémonos de tú. No, dijo. Después de todo. Somos familia. Si le creemos a la genética. Fuimos a casa de mis padres. Mamá esperaba en la entrada del edificio. La vi desde el coche. Estaba con su chamarra de invierno, sin gorro, y el viento le alborotaba el pelo. Cuando Arturo bajó del coche, ella dio un paso hacia él. Se quedaron uno frente al otro, dos personas no tan jóvenes, separadas por medio siglo de mentiras y unidas por un hombre que ya no estaba. Mamá lo miraba de abajo hacia arriba, él le sacaba una cabeza, y vi cómo buscaba en su rostro rasgos familiares. «Tiene su nariz», dijo ella. «Y tú tienes sus ojos», respondió él. Mamá extendió la mano. Él la tomó entre las suyas. Se quedaron así, en silencio, en medio del patio, bajo el viento de febrero. Y me pareció que en ese silencio había más que en cualquier palabra. Toda la historia, Pablo, Eufrosina, la abuela, la caja, los sobres, se comprimía en ese apretón de manos de dos personas que por fin se habían encontrado. Luego mamá dijo, «Vamos, hace frío». Hice empanadas. Lo vio escaleras arriba y ya iban hablando de algo. No escuché de qué. Solo vi cómo mamá se giraba de vez en cuando para mirar a Arturo, como si temiera que fuera a desaparecer. Arturo se quedó 3 días. Acompañó a mamá al hospital a ver a la abuela. La abuela lo miraba a mi mamá, y callaba. Solo sostenía la mano de mamá con su mano izquierda, la sana, y no la soltaba. Arturo hablaba de su padre, de cómo era de mayor, de cómo le gustaba pescar, de cómo hasta su último día tomaba el café en un vaso de veladora, una costumbre de juventud que nunca abandonó. Mamá escuchaba, y yo veía cómo, pedazo a pedazo, fragmento a fragmento, reconstruía la imagen del hombre que no le permitieron conocer. Un padre que no era un héroe de fotografía ni la víctima de un accidente. Un hombre vivo, real, complejo, débil y culpable,
amoroso y cobarde. Un hombre. Cuando Arturo se iba, mamá lo abrazó en el andén, con fuerza, por mucho tiempo. Él la abrazó de vuelta y miró por encima de su cabeza. Y en sus ojos había una expresión que no reconocí de inmediato. Gratitud. Simple. Inmensa gratitud por haber sido recibido. La abuela pasó un mes en el hospital. Luego le dieron el alta. El brazo derecho nunca se recuperó del todo. Podía sostener una cuchara, pero no abrocharse los botones. Con mamá, la llevamos a casa de mis padres. Ya no podía vivir sola. Mamá trasplantó los geranios a su propio alféizar, colgó las fotos de la abuela junto a las suyas. Le compró un abrigo nuevo, azul, cálido, con botones grandes que podía abrochar con una sola mano. Al principio, la abuela se negó. ¿Para qué gastar? El mío todavía aguanta. Mamá dijo, mamá, ya basta. Y la abuela se calló y se puso el abrigo. Hablamos del dinero más tarde, en familia. Una parte para el tratamiento de la abuela, un buen centro de rehabilitación. Otra para mamá y papá, que desde hace mucho necesitaban cambiar las tuberías del departamento y arreglar el techo de la casita de campo. Una parte para Carlos y para mí, para las hipotecas. La abuela no discutió, solo pidió una cosa, que no vendiéramos el oro, que se quede para los bisnietos. A Eufrosina le habría gustado. Estuvimos de acuerdo. A veces, por las tardes, mamá se sienta junto a la abuela y se quedan calladas un buen rato. No es un silencio hostil, es suave, familiar, como el de las personas entre las que ya se ha dicho todo y, al mismo tiempo, falta mucho por decir. Un día entré y escuché a la abuela decirle a mi mamá, Lulú, te pareces mucho a él. Ah, Pablo, te veía todos los días y todos los días me acordaba. Y mi mamá respondió, lo sé, mamá, ahora lo sé. Cerré la puerta en silencio. Me quedé en el pasillo escuchando la quietud que había detrás, una quietud cálida, sanadora, viva. Esa quietud en la que algo nuevo crece. Aún no hay perdón, y el olvido nunca llegará, pero es un comienzo. Un pequeño y frágil brote que se abre paso a través de medio siglo de mentiras, como la hierba se abre paso a través del asfalto. Y la caja de galletas, la de lámina con las rosas medio borradas, ahora está en el ropero de mi mamá. Sin oro, sin libretas de ahorro. Solo la carta. Mamá la relee a veces. La he visto, tarde en la noche, en la cocina, cuando todos duermen. Se sienta, sostiene las hojas con ambas manos y mueve los labios, como si hablara con el hombre que nunca conoció y a quien, estoy segura, finalmente ha perdonado. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.